Hola, bienvenidas, bienvenidos a un programa de Vindictas, Agendas Culturales, que en esta ocasión se dedicará a dos importantes figuras del coleccionismo de arte en México, Lidia Sada de González y Márgara Garza Sada. Hablaremos de las diferentes características del coleccionismo pasado y presente en nuestro país, de mitos y prejuicios que envuelven esta práctica cultural fundamental en la escena artística. Comenzamos. Coleccionar objetos de todo tipo es dejar de ser una aficionada o aficionado y dedicar buena parte de su vida a rendir culto a piezas en las que concentra su devoción. Una o un coleccionista es la persona que se encarga del estudio, conservación, valoración de todo aquello que ha seleccionado y, si se profesionaliza en su distribución y depura constantemente sus posesiones, también puede intervenir en su comercialización. Es una pasión en la que aún no hay estudios oficiales, por lo que la práctica, la experiencia, el habitar cotidiano con las obras armadas, el interactuar con otros conocedores, son las únicas formas de aprendizaje acerca del contexto, el gusto social que origina un estilo, una técnica y, por supuesto, del producto mismo. Coleccionar no significa solamente acumular, sino clasificar el acervo, adjudicar categorías, dotándolo de un significado específico, y adquirir, a través de esas posesiones, identidad. En este sentido, todo coleccionista es un creador y rescatista protector del patrimonio, nacional y universal. Su gusto estético no es independiente de las opciones de adquisición con que se cuente y de la cultura que le circunda. Al construir su mirada, el coleccionista participa en un proceso colectivo. A través de sus tesoros obtiene visibilidad y posicionamiento social. En el discurso público, clasificar y jerarquizar arte y bienes culturales son formas de poder. Si tiene éxito y reconocimiento, incluso se convierte en una figura de autoridad. En la mayoría de los casos, una fuerte motivación para formar una colección son las emociones que genera encontrarse frente a un objeto amado, tocarlo y, sobre todo, poseerlo. Otra fuente de placer es empeñarse en su búsqueda, explorar e investigar hasta obtenerlo. Es indispensable poseer una dosis de aventura y de apuesta para localizar y adquirir piezas representativas de una época, una corriente artística. Por supuesto, existe mayor riesgo si se trata de arte contemporáneo o del realizado por artistas aún no consagrados. Si la pasión se concentra en objetos antiguos, el mayor reto es que sea auténtico. Hola otra vez. Estamos en el estudio compartiendo el espacio con dos historiadoras del arte que han aceptado participar en este programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos con Adriana Gallegos, directora del Museo de Historia Mexicana de Monterrey y que ha incursionado también en otros muchos museos del país, con Tania Ragasol, que también es historiadora del arte, egresada de la Ibero y que ha participado en muchísimos museos, el Carrillo Gil, el Tamayo, el Museo de Arte Moderno, y es también exdirectora artística de Sonamaco, de la Feria de Arte Sonamaco. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Vamos a hablar entonces el día de hoy de dos grandes coleccionistas de arte mexicano. Dos mujeres que marcan la diferencia en el universo del coleccionismo en México, doña Lidia Sada de González y doña Márgara Garza Sada. ¿Qué nos puedes platicar de ellas? ¿Cuáles son las características de sus colecciones? Bueno, muchas gracias, Ana. De verdad, traer a estas dos mujeres a la mesa es muy relevante para nosotros. Desde el Museo de Historia Mexicana tenemos una gran memoria de doña Márgara. Márgara fue la primera presidenta del patronato y además fue la creadora del museo. A partir de ese momento, bueno, pues el museo ha crecido de gran manera y además continuó como presidenta honoraria. Pero eso no fue lo único que hizo. Ella llega al Museo de Historia Mexicana después de una gran experiencia en creación, gestión y patronato de instituciones de gran nivel. Una de ellas, si nos vamos en retroceso, aquí en la Ciudad de México, el Museo Rufino Tamayo, por ejemplo, que tiene un libro de los 40 años, y ahí podemos ver la labor de doña Márgara, no solamente en el patronato, sino como gestora,
como organizadora, viendo todos los detalles de arquitectura, de curaduría y de museografía. Una mujer informada y, por supuesto, profesional de la gestión cultural en México. Antes de ello, también estuvo trabajando, haciendo promoción cultural en otros ámbitos. Ella venía además del Planetario Alfa, había creado la colección Alfa de la mano de Inés Amor, otra de las grandes gestoras de México, gran galerista, y esa colección de arte contemporáneo no se conserva completa en este momento, pero permanece en algunas instituciones, como por ejemplo en la Universidad de Monterrey. ¿Y en la doña UDEM. Lidia? Doña Lidia, bueno, doña Lidia también es una persona relacionada al Museo de Historia Mexicana, por supuesto. Ella creó una colección muy importante, sobre todo novohispana, mexicana, aficionada al siglo XIX también, y es destacada, y todo el mundo la conoce, el acervo de marfiles y el acervo de castas mexicanas. De cuadros de castas. De cuadros de castas mexicanas, un género americano, el libro que ella editó en su momento. Y ella también, como una gran profesional de la cultura, no solo coleccionista, mujer estudiosa, ligada a la academia, escritora, editorialista también, y que generó una colección que está en acervos públicos, pero que también vivió en una residencia rodeada de una gran maravilla de ambiente, con una exquisitez absoluta y, por supuesto, un profesionalismo en la colección. No debe denostarse en lo absoluto la manera en la que se informó, comprendió y comunicó su gusto por el arte. Claro, estamos hablando de dos mujeres que ejercen la gestión cultural como una profesión de vida, que están trabajando continuamente, generando proyectos, creando exposiciones, visibilizando sus acervos, preocupadas por resguardar el pasado, nuestro pasado artístico, nuestro pasado global y nacional, y por supuesto también interesadas en dejar permanencia de sus acervos en el ámbito público, ¿no? A través de los comodatos, las donaciones, los préstamos, las incesantes exposiciones, etcétera. Su estela, digamos, que nos sigue hasta el día de hoy persiguiendo. Sí, bueno, doña Márgara inicia con promoción de las artes y en ese momento se generan exposiciones de todos los temas posibles, un espacio que lamentablemente ya no existe. En el Museo de Monterrey también, por ejemplo. Ella participó impulsando exposiciones de gran vanguardia en ese momento y también generando movimiento de coleccionistas en esa misma ciudad. Muy bien, interesante reflexión. Nos vamos a cápsula y regresamos. Márgara Garza Sada de Fernández. Fue una destacada coleccionista, mecenas y promotora de instituciones socioculturales, tanto en Monterrey como en el resto del país. Heredera de un grupo empresarial de alto impacto económico en el norte de la República, invirtió cuantiosos recursos y concretó apoyos financieros de múltiples grupos comerciales y financieros para gestar el nacimiento de patronatos, fundaciones y museos especializados en la promoción y difusión de las artes visuales. En sus propias palabras, la promoción de las artes resulta de primer orden. Por eso, todo el mundo debe hacer de alguna forma promoción cultural. Desde 1975 se dio a la tarea de formar la colección del Museo de Monterrey, un recinto de carácter privado que, entre 1977 y el año 2000, se enfocó en el montaje de ambiciosas exposiciones de arte moderno y contemporáneo. Fue pieza fundamental en la gestión y presupuesto de la construcción y apertura del Museo Tamayo, en la Ciudad de México en 1981. Después contribuyó a la creación del Museo de Arte Contemporáneo, Marco, en Monterrey, abierto en 1991. Contribuyó al desarrollo de la Universidad de Monterrey y a la construcción del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño. Por todo ello, Márgara Garza Sada de Fernández es referente obligado en el arte y la cultura, no solo de Monterrey, sino del país. Regresamos al estudio aquí en TV UNAM con Tania Ragasol, con Adriana Gallegos, para seguir hablando de mujeres coleccionistas en México. Tania, tú que conoces tanto de coleccionismo de arte en México, que has trabajado con innumerables colecciones en este país, ¿encuentras una diferencia entre las colecciones de hombres con relación a las colecciones de mujeres? Pues fíjate que es algo difícil realmente de saber claramente en este momento, en el sentido de que las colecciones más conocidas siguen siendo las de hombres. O sea, si yo ahorita te doy una lista de coleccionistas en el país, siguen siendo más los nombres de hombres que de mujeres.
Hay casos muy particulares que son parejas coleccionando, como por ejemplo los Coppel, ¿no? Agustín e Isabel Coppel, pensando en mujeres coleccionistas. Hay otras colecciones de mujeres, como la de María Asunción Aramburu Zavala, pero todavía no es pública, no es una colección que podamos realmente estudiar de manera como público general, no como público profesional. Sí creo que el coleccionismo en México relacionado a las mujeres muchas veces está de alguna manera pensado como si fuera el hobby, ¿no? De la mujer, de esta señora que está o casada o que es hija de o que... Y realmente creo que las colecciones que hay en este país y que se han trabajado, tanto de hombres como de mujeres, pero hablando, por ejemplo, de estas dos mujeres regias de Monterrey que tanto tuvieron que aportar a la escena, justamente lo que decía Adriana es verdad. No hay que olvidar que armar una colección tiene mucho que ver, sí, con pasión, que es lo primero que se dice, ¿no? Que hay que ser apasionados para hacer una colección. Pero también cuando ya una persona se dice coleccionista, hay una profesionalización del hecho de acumular, ¿no? Entonces, sí creo que no se debe de quitar el ojo de esto, en el sentido de por dónde van las investigaciones, los intereses. Creo que en este momento no podemos hablar de ninguna colección, y esto lo he leído mucho también, y estoy segura que tú lo has dicho en alguno de tus textos, no hay colecciones que realmente hagan una genealogía de la historia del arte en el país, sino que se van por momentos muy específicos, ¿no? Periodos muy específicos. Un gran ejemplo, por ejemplo, es toda la obra que tiene la colección Jumex, que no existe en museos y que hablan de un momento muy particular de la producción artística en México. Entonces, me resulta difícil decirte exactamente en qué se diferencian las colecciones de hombres y mujeres, porque hasta el momento solamente conocemos realmente, y son públicas, las de los hombres, ¿no? Entonces, habrá que ver en el momento en el que se haga más pública la colección de una persona como Gabriela Ortiz o como Aramburu Zavala, para realmente poder hacer estas diferencias. Por el momento yo me quedaría con que las colecciones que existen donde hay presencia femenina son parejas, las más fuertes, como la Coppel, y algo tiene que ver esa conversación de pareja con lo que se compra, ¿no? Sí, claro, estamos ante un fenómeno poco estudiado en México, exacto, poco conocido. Hay mucha invisibilización de las colecciones de las mujeres, sobre todo porque no llegan al ámbito público. Se generan en el espacio privado, pero no se institucionalizan. Exacto. No llegan a formar parte del acervo de un museo público o privado, y ese es el problema por el cual todavía no las conocemos. No tenemos un patrón de mujeres coleccionistas en el siglo XIX, en el XX, ni a la fecha. Ahora, una cosa importante que sí puedo decir del siglo XX es que también hay que pensar que detrás de las colecciones, muchas veces, por ejemplo, la colección Jumex, el coleccionista es Eugenio López, pero cuando se empezó a gestar la colección estaba una Patricia Martín detrás de Eugenio López. Curadora. Curadora, bien, justamente curando la colección. Y, por ejemplo, alguien importantísima, que en paz descanse, recientemente falleció, que es Mireya Escalante, que estuvo detrás de la colección Coppel, ¿no? Entonces, aunque ella no era la coleccionista, ella, su visión, su formación, sus estudios, sus relaciones con instituciones, con galerías, con otros coleccionistas, también informaron y dieron forma a la colección Coppel, ¿no? Aunque sea la colección de esta pareja. Entonces, creo que también es importante mencionar que muchas veces cuando ya eres un coleccionista, autoproclamado coleccionista, y empiezas a salir en las listas de colecciones internacionales o nacionales, muchas veces no se conoce el equipo de personas que hay detrás trabajando la colección, que eso también me parece importante de destacar. Esta reflexión que haces, Tania, de verdad es muy importante. Muchísimas gracias. Y vamos a un corte en estos momentos. No se vayan, regresamos.
Estamos otra vez en estudio, aquí en TV UNAM, hablando de dos mujeres coleccionistas importantes para México y también en el ámbito internacional. Estamos hablando del fenómeno del coleccionismo de arte, cómo se caracteriza, cuáles son los prejuicios, de qué hablamos en México cuando nos referimos a un fenómeno tan específico como el coleccionismo de arte. Hablamos de que primero es necesaria la pasión, pero en una segunda fase hay una misión, hay un objetivo. La colección cumple con un propósito. ¿Qué opinarías al respecto? Bueno, Ana, al respecto de doña Lidia, por ejemplo. Doña Lidia mencionó la necesidad imperiosa de resguardar su colección, no solamente para un inicio de un disfrute de ornamento decorativo de sus propios ambientes domésticos, una labor completamente privada de la vida personal, que también su residencia estaba abierta a mucha gente y muchos pudimos apreciar el exquisito ambiente del que se rodeaba, pero declaró también que era imperiosa necesidad. En ese sentido buscó los canales, buscó las maneras de hacerse de la obra. Ella no adquiría necesariamente en subastas, no se iba al circuito comercial normal, sino que viajaba, recorría el mundo, adquiría en mercados, y ese placer, esa pasión, esa fruición de conseguir el objeto deseado y lamentar el que no se consigue, es lo que va forjando poco a poco su interés en especializarse. Y esa especialización la quiere transmitir también. Ella no estaba ajena al diseño de los espacios que se mostraban museográficamente. Supervisaba, instalaba y se hacía como ella veía su colección en su casa. Y de hecho, lo que se hizo en el Museo de Historia Mexicana es un recinto donde se está espejeando, de alguna manera, la instalación que ella tenía en su residencia. A esos marfiles de la colección que tenemos ahora en ese espacio, pues ella le llamaba mis muñecas, por ejemplo. Fíjate el cariño. Y les buscaba joyas, y les buscaba aretes, y les buscaba ornamentos. Y todo eso fue vistiendo su casa, fue vistiendo su residencia, y después vistió un museo. Fíjate la generosidad, estamos hablando de más de 200 piezas, procedentes de todos los comercios transatlánticos y transpacíficos que hubo en el siglo XVIII y XVII. Y esa colección finalmente, junto con la de castas mexicanas, no consigue la serie de castas de Magón o la de Cabrera toda junta. Ella busca cada pieza y va interrelacionando, y va notando que es un conjunto. Y poco a poco va armando las series. Ese gusto, esas castas mexicanas, esas pinturas que tuvo ella expuestas en su comedor. Después las ordena, busca, no acumula, sino que selecciona y que finalmente logra hacer un discurso, una narrativa. Y esa narrativa del coleccionista está ahí en el museo. Hay una proyección de la persona, porque la colección es ella misma, son sus gustos, sus aficiones, pero también hay una manera de comunicar. Y esa comunicación no la dejó al aire, la dejó explícita y disfrutó de ella en su casa, pero también en los espacios públicos. Así que esa aportación finalmente del coleccionismo, que empieza como una pasión, se vuelve después una disciplina, y se vuelve una disciplina relacionada incluso a lo académico. Tuvo asesores como Diego Angulo, como Concha García Sáenz, que estuvieron justamente, como mencionó Tania, detrás de esas colecciones interpretando y además creando las narrativas que después dimos cabida en los museos. En ese sentido, estamos hablando de una construcción colectiva. Participa el académico con sus textos, el historiador del arte, el museógrafo, el funcionario de museos, el crítico de arte. Todos ellos van ayudando a conformar el gusto del coleccionista, a definir sus perfiles, sus características, ayudándole a depurar, a, digamos, a privilegiar unas series por encima de otras. En ese sentido, es una creación colectiva. Efectivamente, creo que la aportación de Tania es muy clara en ese sentido. Tal vez la cara de la coleccionista es doña Lidia Sada, sin embargo, detrás hay todo un equipo y además hay toda una estructura que permite que eso se comunique de manera pública. Estaríamos muy contentos de conocer otras colecciones de mujeres que también tengan este soporte. Hay otros espacios públicos, por ejemplo, en el norte el Museo Arocena, que resguarda la colección de Elvira Arocena, que también compró más o menos en la misma época en la que lo estuvo haciendo doña Lidia Sada. Es un espacio público que también tiene que ver con este gusto por lo doméstico, sí, por el ambiente privado, pero de una mujer que también fue industrial y que fue educada y criada para llevar los negocios de su familia a buen término. Así que Lidia, Elvira,
doña Márgara también como coleccionista contemporánea, que en ese sentido coleccionó a sus pares, a los auténticos contemporáneos, sobre todo oaxaqueños, el gran impulso que tuvo con Tamayo y la comisión de obras específicamente para Monterrey y creación de recintos específicos para colocar ahí las piezas de Rufino Tamayo, como hizo en el Planetario Alfa, Centro Cultural Alfa, con el vitral que se encuentra en ese espacio. Bueno, ahora está en el corporativo, pero se hizo un espacio específicamente para esa comisión artística. Así que también son mecenas. Claro. Esa búsqueda del artista específico, ir a Oaxaca, crear el Museo Rufino Tamayo y además llevarlo a los espacios públicos de Monterrey, pues tiene que ver con pasión, con educación, pero también con una vocación de responsabilidad social. Compromiso. Compromiso. Y, por supuesto, el talento volcado a la gestión de lo público, porque las colecciones se convierten en un asunto público. Sumar colecciones, sumar voluntades, sumar capitales, sumar empresa y además crear activos fijos con los bienes adquiridos para el beneficio público. Una misión enorme. Muy bien. Vamos a una cápsula y regresamos. No se vayan. Descendiente de una prominente familia de empresarios de Monterrey, Lidia Sada de González dedicó prácticamente toda su vida a la formación y consolidación de una ecléctica colección de antigüedades donde destacan objetos suntuarios del pasado de la humanidad. Cristal, orfebrería, porcelanas, textiles, lámparas, relojes, mesas y sillas estilo Luis XV, hornacinas, marfiles y, por supuesto, esculturas novohispanas, retablos religiosos, grabados y pinturas. Son cientos de piezas que fue acumulando desde su juventud, porque era una viajera consumada y su curiosidad y amor por el objeto antiguo abarcaba las culturas clásicas de todos los continentes. Así declaró: "Me gusta todo lo que esté abandonado. Las antigüedades abandonadas son las que me gustan. Muchas son piezas que viajaron en la nao de China a México, que los españoles utilizaban para la evangelización o se destinaban a la práctica religiosa en espacios domésticos". Lidia Sada de González también donó y dejó en su comodato diferentes conjuntos artísticos. De entre ellos, sobresale la entrega de 2 colecciones al Museo de Historia Mexicana, una consistente en 200 piezas de marfil de carácter religioso talladas en India, China, Italia, España y Filipinas entre los siglos XVI y XIX, y un importante lote de castas mexicanas consistente en 117 pinturas del siglo XVIII. Más aún, bajo su apoyo se publicaron libros como Festividades, Mesas y Altares, Las castas mexicanas, Marfiles de las provincias ultramarinas orientales de España y Portugal, La magia del barroco en Apaseo y Espejos distantes, Los rostros mexicanos del siglo XVIII. Todo lo anterior en colaboración con especialistas prestigiados, entre los que se encuentran Efraín Castro, Elías Trabulce, Alejandro de Antañuano, Maurer y Jacques Lafayette. Desafortunadamente estamos ya llegando a la parte final de este programa, que para nosotras ha resultado seguramente muy, muy interesante. Y yo le quiero preguntar a Tania, ¿qué diferencias encuentras tú entre el coleccionismo del siglo XX, de la modernidad tardía, y el coleccionismo contemporáneo? Pues fíjate, creo es bien interesante esto porque si bien la idea del coleccionar, como ya estuvimos platicando, tiene mucho que ver con investigación, con compromiso, con estudio y con una responsabilidad, no solamente de acumular objetos que te gusten, sino de cuidarlos. Esa actividad solía ser más difícil de mapear de alguna manera en el siglo pasado, en el siglo XX, porque sí era más privada de alguna manera la idea de coleccionar. Hoy en día hay más difusión, obviamente las redes sociales tienen muchísimo que ver, pero creo que algo que cambió radicalmente la manera de coleccionar en el siglo XX
es cuando empiezan a aparecer las ferias. La primera feria aparece apenas en 1967, que es en Colonia, en Alemania. Después está Art Basel, que es como la mamá de todas las ferias, que surge en los 70. Y aquí en México, apenas en los 90, para ser específico, en 1992, empieza la primera feria de arte contemporáneo en Guadalajara, de la mano de Gabriela López Rocha, otra mujer importante de mencionar en este ecosistema. Y ahí se abre toda una posibilidad tanto de estudio para los investigadores como para los artistas de tener otras plataformas de venta, para las galerías y para los coleccionistas. De esa feria en Guadalajara, que duró hasta el 98, porque el mercado justamente no terminó, digamos, de despegar en ese momento por distintas crisis, se va de nuevo a Monterrey. La primera feria de arte contemporáneo en Monterrey que organizó Célica García, otra mujer también gestora, fue Muestra 2002. Y ya para el 2004 llega a la Ciudad de México la feria que hoy conocemos como Zona Maco. Y después de muchos años, ya para hoy, estamos hablando del 2004 al 2023, todas las otras ferias que surgen alrededor y todas las otras iniciativas, colectivos de artistas, los museos engalanándose y poniéndose guapos para esa Semana del Arte, todo el ecosistema que se hace y cómo se transforma la ciudad como en una gran plataforma de visitas a colecciones, a galerías. Eso le da al coleccionista o el potencial coleccionista definitivamente un panorama que en el siglo XX no existía, ¿no? Adriana, ya no tenemos mucho tiempo. Una lista breve de mitos y prejuicios sobre el coleccionismo de arte en México. Bueno, tal vez el prejuicio más grande es que estamos hablando de intereses oscuros, ¿no? Una especie de lavado de dinero o una especie de mafia del poder, para utilizar estas palabras que hemos escuchado tanto en las noticias, ¿no? Como si hubiera una asociación delincuente, ¿no? Casi delictiva entre coleccionista, artista, galerista, donde se inflan ciertas piezas, donde se denostan otras manifestaciones. Y esta idea de que, bueno, la pregunta enorme, el gran prejuicio es, eso es arte, eso es valioso, eso tiene que comprarse, ese tema de, eso cuesta. ¿Quién pone ese valor? ¿Es lo mismo valor, precio, costo? Entonces, ese es el gran prejuicio, creo yo, ¿no? ¿Cómo ponemos el valor? ¿Cómo ponemos el precio? ¿Cómo ponemos el costo? ¿Cuál es el beneficio y quién es el beneficiado al final, ¿no? De esas adquisiciones y de ese circuito de coleccionistas. Y esto viene desde, hablábamos del siglo XIX, siglo XX hasta ahora. Hay mucha especulación, hay muchos temas también de cuestionamiento, y más allá del gusto o de la afición o de la profesionalización de quien compra, está esta idea, ¿no? De por qué pago tanto por eso. ¿Cómo pones ese valor? ¿Cómo haces la apreciación de una pieza? ¿Cómo la evalúas? Creo que ese es uno de los grandes prejuicios, porque finalmente arte es lo que decimos que es arte. Y arte y patrimonio no necesariamente son lo mismo. Así que hay que diferenciar entre esos dos temas, pero tenemos que reconocer que todavía tenemos mucho camino por andar en temas de mitos, prejuicios alrededor del coleccionismo, las coleccionistas y por supuesto del mercado del arte. Y el mercado de las antigüedades, ¿no? Que también es un área donde se desarrolló mucho doña Lidia Sada. Sí, parece que estamos hablando de que mientras hablemos de arte, en términos de degustación, de pasión, de exhibición, y cuando está en un espacio aparentemente neutral, como puede ser el museo, pareciera que no hay problema, que es un asunto espiritual, ¿no? De contacto personal, íntimo del espectador con la pieza, con la obra. Pero cuando hablamos de mercado, de compras, de consumos, de adquisiciones, de propiedad privada, pareciera que hay un prejuicio casi cristiano, ¿no? Casi de la antigua Biblia, donde hablaba que el comerciante enriquecido no va a entrar al reino de los cielos justo por ser rico, y entonces parece que todos los que tienen riqueza y que todos los que la invierten en la producción de una colección importante de arte, que al final es para degustación de todos, pareciera que tiene unos motivos no tan sanos, no tan positivos, digamos, y que hay una incursión ilegítima de los coleccionistas privados en el mundo de lo museal, de las exposiciones, de la visibilización del arte, porque es un espacio público que tradicionalmente en este país ha sido controlada por el Estado.
parece que hay un punto ahí entre lo público y lo privado, donde si es una incursión del Estado, de los funcionarios, de los museos, está bien, pero si es de particulares, sean comerciantes, sean galeristas, sean historiadores del arte o críticos de arte, críticas, hay muchas mujeres críticas que también estuvieron apoyando el mercado del arte y que estuvieron apoyando el coleccionismo privado, pareciera que hay una dicotomía entre lo público y lo privado en este país. ¿Coinciden? Sí, yo creo que justamente tanto Lidia como doña Márgara fueron pioneras en hacer esa relación pública que también suena tan superficial y no lo es, entre instituciones públicas, corporaciones privadas y coleccionistas privados y los museos públicos. Los museos tienen muchos huecos en sus colecciones, como bien sabemos. No hay programas de adquisición de obra para las colecciones públicas con dinero público en los museos. Son muy pocos. El MUAC en la UNAM es uno de los museos que sí sigue alimentando y curando su colección. Pero gracias a las colecciones privadas es cuando muchas exposiciones pueden tener lugar y puedes hacer una genealogía tomando préstamos de esta colección y de esta colección. Entonces sí hay una responsabilidad del coleccionista privado en cuanto a lo que puede aportar a la lectura pública de la historia del arte en este país, ¿no? Pues sí, apenas dejamos bocetados algunos temas sobre la mesa de discusión. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba y debemos terminar esta emisión. Muchísimas gracias a ambas por estar Gracias aquí a ti. acompañándome en este día tan productivo. Muchísimas gracias. Este ha sido un programa más de la serie Vindictas, Agendas Culturales, Desafíos de una Gestión. Gracias por estar con nosotras.